El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Gran Guerra Turca. Número de muertos 384.000. Clasificación 90. Tipo choque de culturas. Grupos enfrentados: turcos contra la Liga Santa. Periodo 1682 a 1699. Escenario: sureste de Europa. Principales estados participantes: Austria y Turquía otomana. Estados secundarios participantes: Venecia, Polonia, el Papado y Rusia. Estado cuántico participante: Hungría. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Kara Mustafa. El sitio de Viena. Cuando los turcos eliminaron al rey y a la nobleza en la batalla de Mohacs en 1526, Hungría dejó de ser una nación viable. Aquella tierra sin gobierno quedó repartida entre los austriacos en el noroeste y los turcos otomanos en el sureste. Pero un siglo después, bajo el mando de Imre Tokoli, los húngaros intentaron expulsar a los austriacos de su mitad del territorio de Hungría. Tras una serie de derrotas, Tokoli se dio cuenta de que él solo no lo conseguiría. Con la esperanza de enemistar a las dos grandes potencias, acudió a los turcos en busca de ayuda. Su petición llegó en el momento oportuno. La infantería turca de élite, los jenízaros, estaban buscando alguna guerra para apoderarse de un botín rápido, y la tregua de 20 años entre Turquía y Austria estaba a punto de expirar. Kara Mustafa, el último visir de la familia Koprulu y el auténtico poder oculto tras el trono de la Turquía otomana, aprovechó la oportunidad. Organizó una ingente vanguardia para lanzarla contra Viena. A pesar de que los turcos hicieron pública su declaración de guerra en agosto de 1682, la preparación de su fuerza invasora de más de 140.000 tropas y 400 cañones retrasó la ofensiva hasta la primavera siguiente. Aun sabiendo que los turcos se acercaban, los austriacos no tenían claro si habían de preparar Viena para un asedio. Los 100 años de paz habían conducido al abandono de sus fortificaciones. Los bastiones estaban desgastados, y en lo que se suponía que era un campo abierto de tiro habían surgido casas y árboles. Al principio, el emperador Leopoldo I no acertaba a decidir si su lugar estaba con las tropas o a salvo de todo mal, pero finalmente salió a hurtadillas de la ciudad justo antes de la llegada de la vanguardia turca, dejando solamente a 12.000 soldados regulares para coordinar la defensa de la milicia. Afortunadamente para la cristiandad, los turcos también vacilaban. Cuando rodearon Viena en julio de 1683, cavaron trincheras y aguardaron, realizando incursiones esporádicas sin atacar nunca masivamente, ni siquiera cuando en un par de ocasiones se abrió una brecha ventajosa en las defensas enemigas. Según las leyes de guerra de la época, los soldados comunes podían saquear legalmente una ciudad tomada por asalto durante 3 días sin restricción alguna. Pero una ciudad que se rindiese pacíficamente pertenecía al sultán. Al parecer, Kara prefirió esperar y tomar Viena intacta para el imperio, en vez de capturarla rápidamente y ver cómo los soldados la destruían. Por consiguiente, los turcos se dedicaron a aterrorizar al territorio circundante, masacrando a 4.000 aldeanos de la cercana Berchtesgaden. El sitio se prolongó lo suficiente como para que el emperador reclutase a 81.000 mercenarios del este de Europa para salvar Viena. La columna vertebral de su ejército estaba formada por 25.000 hombres bajo el rey Juan III Sobieski, el último gran rey de Polonia. Sobieski y sus húsares alados polacos se abatieron sobre la retaguardia del campamento turco. Confiados en exceso de su triunfo, los turcos no habían fortificado su retaguardia ante semejante ataque y su campamento fue arrasado. La hueste al completo huyó, abandonando ingentes cantidades de reservas, provisiones y tesoro. Control de daños. Buscando a alguien a quien culpar de su derrota, Kara Mustafa arrestó a Imre Tokoli,
el rebelde húngaro que lo había metido en aquel lío. El arresto de su líder fue un insulto para las tropas húngaras, que ahora se pusieron del bando austriaco, tomando todas las fortalezas de la Hungría turca. Solo la esposa de Imre permaneció en el bando turco para demostrar la lealtad de su marido, y resistió en su solitaria fortaleza contra los austriacos durante un asedio de 3 años hasta que finalmente se rindió y fue conducida al cautiverio. Sin embargo, el sultán otomano Mehmed IV tenía en mente a otro chivo expiatorio. Ordenó estrangular a Kara Mustafa por su fracaso, y la cabeza disecada del visir fue enviada al sultán en una bolsa de terciopelo para certificar que la orden se había cumplido. La cabeza estuvo dando vueltas durante varios siglos hasta que finalmente acabó en una vitrina de trofeos en el Museo de Viena. Pero en 1970 a los padres de la ciudad les entraron escrúpulos y la retiraron de los sótanos donde los turistas no pudieran quedarse pasmados contemplándola. El sultán apenas sobrevivió a su visir. El fracaso de Viena desencadenó un golpe de estado en Constantinopla y Mehmed fue encerrado en una mazmorra mientras su hermano accedía al trono. No obstante, el nuevo sultán murió, de causas naturales, al poco tiempo, como también ocurrió con el siguiente. Por fin el imperio propuso un sultán que vivió lo suficiente como para negociar la paz. Con el bando turco sumido en el caos, los austriacos avanzaron por la llanura húngara. Tomaron Budapest en 1686 y en 1687 se apuntaron una gran victoria en Mohács, que borró la mancha de la derrota cristiana en el mismo emplazamiento muchas generaciones atrás. Los serbios y los cristianos de los Balcanes recibieron con júbilo la liberación del yugo turco, pero antes de que los austriacos pudieran consolidar su nuevo territorio, sus tropas fueron retiradas y enviadas al oeste a luchar en Francia en una guerra que nada tenía que ver con aquello. Sin defensas, Kosovo cayó de nuevo en manos de los turcos, y los serbios nativos huyeron de las represalias turcas. A continuación, los turcos trasladaron a los albaneses musulmanes a las tierras que habían quedado vacías, hecho que provocaría otra guerra 300 años más tarde, en 1999. Mientras los austriacos avanzaban por tierra contra los turcos, una flota veneciana conquistaba el sur de Grecia de manos de los otomanos. Cuando los venecianos asediaron Atenas, la guarnición turca almacenó la pólvora en el edificio más grande, más seco y más sólido de la ciudad, el Partenón. Este templo, elegante y de perfectas proporciones, decorado con soberbias esculturas, había permanecido prácticamente intacto durante 2 milenios. Pero ahora, el mortero veneciano alcanzó el almacén de pólvora de los turcos, provocando una enorme explosión que destruyó gran parte del edificio, dejando en pie solamente la columnata exterior.